¿Os ha pasado alguna vez que la vida os da un bofetón tan fuerte que os deja tambaleando durante años? Pues eso me pasó a mí. Soy Carmen, tengo 39 años, bueno, 39 y medio, pero a estas alturas ya no cuento medios, y hace 15 años me casé con el hombre que pensé sería el amor de mi vida, Antonio. Él era todo lo que yo creía querer, hasta que dejó de serlo. Antonio y yo nos conocimos en un bar de tapas en Sevilla donde yo trabajaba como camarera. Él era un cliente habitual, siempre con su chaqueta de cuero y su sonrisa torcida. Al principio pensé que era el típico listillo que viene a coquetear con las camareras, pero con el tiempo me ganó. ¿Cómo no iba a hacerlo? Me dejaba propinas que triplicaban mi sueldo diario, y siempre pedía mi plato favorito, las croquetas caseras de jamón. Nos casamos 6 meses después de conocernos. Era todo un sueño, vestido blanco, iglesia pequeña, y un montón de amigos borrachos bailando flamenco hasta el amanecer. Al principio todo fue bien, demasiado bien. No es que yo sea desconfiada, vale, sí lo soy, pero siempre me pareció raro que Antonio nunca me hablara de su pasado. Decía que era contable en una empresa grande y que viajaba mucho. ¿Para qué iba a cuestionarlo? Me compraba flores todos los viernes y, bueno, el sexo era de otro nivel. Pero aquí viene lo raro, de repente, empezó a desaparecer más de lo normal. Al principio eran unos días al mes. Luego semanas enteras. Viajes de trabajo, me decía. Y yo, como una tonta, lo creía. Hasta que un día dejó de volver. Recuerdo el día exacto como si hubiera pasado ayer. Era un martes cualquiera, gris y aburrido, y yo estaba fregando el suelo de la cocina mientras tarareaba una canción de Alejandro Sanz. Antonio llevaba 3 semanas fuera, supuestamente en un congreso en Barcelona. Lo raro es que esa mañana recibí una llamada. Número desconocido. Yo, con mi poca paciencia, casi no contesto, pero algo me dijo que lo hiciera. Al otro lado de la línea, una voz femenina me soltó. Hola, ¿es usted la esposa de Antonio Gutiérrez? Sí, ¿quién es? Respondí, con el corazón empezando a latir a 1000 por hora. Soy Laura, trabajo en la notaría de Málaga. Necesito que venga a firmar unos papeles importantes. Su esposo está vendiendo una propiedad y necesitamos su autorización. ¿Una propiedad? ¿En Málaga? Yo no sabía que Antonio tenía nada en Málaga. En realidad, ni sabía que tenía propiedades en absoluto. Me quedé en silencio unos segundos, intentando digerir lo que acababa de escuchar. Y, por si fuera poco, la mujer añadió algo que me hizo temblar. Por cierto, su esposo dejó una copia de su DNI aquí hace unos días. ¿Quiere que se lo mande por correo electrónico? Por supuesto que dije que sí, y cuando colgué, revisé el correo como una loca. Ahí estaba, una foto reciente de Antonio, con su eterna sonrisa de galán. Pero lo que me descolocó fue el detalle del fondo. La foto no estaba hecha en Barcelona, ni mucho menos. Reconocí el lugar al instante, era el puerto deportivo de Marbella. Se me cayó el balde de agua al suelo. Marbella. 3 semanas desaparecido. Propiedades. ¿Qué coño estaba pasando? Me subí al autobús a Málaga con una mezcla de rabia, confusión y algo que no quería admitir, miedo. ¿Qué iba a encontrar? ¿Y si estaba equivocado y todo era una tontería? Pero en el fondo lo sabía, Antonio estaba escondiendo algo. Cuando llegué al puerto deportivo, el sol estaba empezando a caer, pintando el agua de un naranja que habría sido precioso en cualquier otra circunstancia. Me bajé y empecé a caminar entre los yates, sintiéndome completamente fuera de lugar con mis zapatillas gastadas y mi bolso del mercado. Era un mundo de lujo, y yo era una intrusa. Y entonces lo vi. Antonio, sentado en la cubierta de un yate enorme, con una copa de vino en la mano y una mujer al lado. Morena, alta, con un vestido blanco que parecía sacado de una revista de moda. Estaban riendo. Riendo como si no tuvieran una sola preocupación en el mundo. Mi corazón se paralizó, pero mis pies siguieron avanzando antes de que mi cerebro pudiera detenerme. Antonio. Grité desde el muelle, mi voz resonando como un disparo. Él giró la cabeza,
Y en ese momento vi como la sangre se le iba del rostro. La copa de vino que tenía en la mano tembló, pero no tanto como él. La mujer también me miró, confundida, como si estuviera intentando averiguar quién era esa loca que acababa de aparecer gritando. ¿Qué coño está pasando aquí? Dije, con toda la furia que llevaba acumulada desde hacía semanas. Antonio se levantó, pero no bajó del yate. Levantó las manos como si estuviera intentando calmar a un toro. Carmen, puedo explicarlo. Ah, sí, por favor, explícame por qué llevas semanas desaparecido y ahora estás aquí, ¿quién es esta? Le señalé a la mujer, que ahora parecía tan incómoda como yo. Antonio titubeó, buscando palabras. Pero lo único que dijo fue: no es lo que parece. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que mi vida acababa de explotar en 1000 pedazos. Ahí estaba yo, parada en el muelle, con el corazón a punto de estallar, mientras Antonio intentaba reunir el valor para bajar del yate. La mujer, incómoda, le murmuró algo al oído antes de meterse dentro de la cabina, como si eso la fuera a salvar del espectáculo que estaba a punto de ocurrir. Antonio finalmente bajó. Sus movimientos eran lentos, como si temiera que fuera a saltarle encima. No sé qué cara tenía, pero por la expresión de los que estaban alrededor, debía de ser algo entre furia y desesperación. Carmen, por favor, escucha. No hagamos un escándalo aquí, te lo puedo explicar todo. ¿Un escándalo? Grité, sintiendo como la sangre me hervía. Mis manos estaban temblando, pero no iba a dejar que lo notara. Antonio, llevo 3 semanas sin saber nada de ti. 3. Y ahora te encuentro aquí, en un yate, con esa. ¿Quién es ella? ¿Y de dónde has sacado todo esto? ¿Qué coño está pasando? En ese momento, algo cambió en su rostro. Como si se hubiera rendido. Soltó un largo suspiro y se frotó la cara con las manos. Vale. Tienes razón, te debo una explicación. Pero no aquí, ¿vale? Por favor, ven conmigo. Ni loca me subo a ese barco. Me miró, claramente frustrado, y luego señaló un banco cerca del muelle. Entonces vamos allí. Te lo explicaré todo. Lo seguí, más por curiosidad que por otra cosa. Nos sentamos, pero dejé espacio entre nosotros, porque en ese momento no quería ni que me tocara. Mira, Carmen, no sé ni por dónde empezar. ¿Qué tal por el principio? Le respondí, cruzándome de brazos. Y entonces, como quien confiesa un pecado, soltó las palabras que cambiarían todo. No soy contable. Nunca lo he sido. Me quedé helada. ¿Cómo que no lo eres? Entonces, ¿qué haces? Él me miró directamente a los ojos, y su voz bajó casi a un susurro. Carmen, soy dueño de varias empresas. Inversiones, propiedades, barcos como este. ¿Qué? Lo solté en un grito, atrayendo miradas de los que pasaban cerca. ¿Me estás diciendo que eres millonario y me lo has ocultado todo este tiempo? No era así de sencillo, Carmen. Había razones. Lo miré fijamente, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Pero no iba a dárselo fácil. Razones. Muy bien. Pues espero que sean muy buenas, porque ahora mismo quiero matarte. Y así empezó su confesión. Antonio se llevó las manos a la cara, como si estuviera intentando reunir valor para soltarlo todo. Mientras tanto, yo me inclinaba hacia adelante, sin saber si quería escuchar o si prefería levantarme y lanzarlo al agua. Carmen, no te mentí por maldad. Lo hice porque, bueno, no sabía si podías manejarlo. ¿Manejar qué, Antonio? Le espeté, con los ojos ardiendo. ¿El hecho de que vives una vida secreta mientras yo fregaba suelos y servía croquetas? Eso. Él soltó un suspiro profundo y comenzó a hablar, como si no pudiera parar. Mira, antes de conocerte, yo ya tenía dinero. Mucho dinero. Pero no quería que nadie estuviera conmigo por eso. Había conocido a demasiada gente interesada, que solo veía lo que tenía, no quién era. Por eso, cuando te conocí, decidí ocultarlo. Quería saber si lo nuestro era real.
¿Y para eso me dejaste creer que eras un contable mediocre? ¿Sabes lo estúpida que me siento ahora? Él asintió, y por primera vez, vi algo parecido a vergüenza en su rostro. Lo sé. Pero no era solo por eso. También había riesgos. ¿Qué riesgos? Antonio miró alrededor, como si temiera que alguien nos estuviera escuchando. Bajó la voz. Mis negocios no siempre han sido limpios. Cuando era joven, me metí en cosas que no debí. Aprendí a jugar con el sistema, a mover dinero, a usarlo para conseguir más. No todo fue ilegal, pero tampoco fue del todo honesto. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Estás diciendo que eres un delincuente? No, Carmen, no ahora. Todo está limpio desde hace años. Pero hay gente a la que no le gusta cómo conseguí lo que tengo. Y por eso tenía que mantenerte al margen, para protegerte. Quise reírme, pero no podía. Era demasiado absurdo. ¿Protegerme? ¿Protección es desaparecer durante semanas y dejarme en la ignorancia total? Antonio me miró, y su voz se quebró un poco. Lo hice mal. Lo sé. Pero te juro que nunca quise hacerte daño. Por un segundo, vi sinceridad en sus ojos, pero el enojo seguía ganando. Me levanté del banco, sintiendo que necesitaba aire. ¿Y esa mujer? ¿La que estaba contigo? ¿También le estás protegiendo? Él se levantó, levantando las manos como si quisiera calmarme. No es lo que piensas. Es una socia de negocios, nada más. Antonio, no me tomes por idiota. Se quedó en silencio, y ese silencio decía más que cualquier palabra. Me quedé mirándolo, esperando que dijera algo, cualquier cosa, para sacarme de la locura que se estaba formando en mi cabeza. Pero nada. Antonio solo me observaba, como si estuviera esperando que yo tomara la iniciativa. Y claro, lo hice. ¿Sabes qué? Me da igual si es tu socia o tu amante, Antonio. Lo que no voy a aceptar es que me hayas tratado como una imbécil. Mi voz temblaba, pero no de miedo. Era pura rabia. Intentó acercarse, pero di un paso atrás. No quería que se atreviera a tocarme. Carmen, por favor, escúchame. ¿Escucharte? Me reí, una risa amarga que ni yo reconocía. Llevo años escuchándote, creyendo tus mentiras, confiando en ti mientras yo me partía el lomo para pagar las facturas. ¿Y tú qué hacías? ¿Jugar a ser un magnate en Marbella? La gente empezó a detenerse a mirarnos. Algunos sacaban los móviles, como si fuéramos el espectáculo del día. Pero me daba igual. Si alguien iba a quedar expuesto, sería Antonio, no yo. ¿Sabes lo peor de todo? Continué, subiendo la voz. Que hasta ahora pensé que me había equivocado contigo, que el problema era mío. Pero no. El problema eres tú, Antonio. Tú y tu maldita manía de manipularlo todo. Se pasó las manos por el pelo, claramente desesperado. Carmen, sé que estás enfadada, pero déjame explicarlo todo con calma. No quiero calma, Antonio. Quiero la verdad. Quiero saber cuántas mentiras más hay. ¿Cuántas propiedades? ¿Cuántas socias? ¿Cuántas vidas paralelas tienes? La mujer del yate volvió a salir en ese momento, claramente incómoda. Miró a Antonio y luego a mí, como si no supiera si intervenir o huir. Mira, Antonio, si esto es un mal momento, me voy, dijo, con una voz dulce que me puso aún más furiosa. Sí, mejor vete, le solté, fulminándola con la mirada. No creo que quieras ser parte de esto. Ella no lo dudó ni un segundo. Bajó del yate y desapareció, dejándonos a Antonio y a mí solos, rodeados de un público curioso. Ya está, Antonio. Mi voz se quebró, y sentí como las lágrimas empezaban a llenar mis ojos. Se acabó. No me importa cuánto dinero tengas, ni cuántas excusas pongas. No puedo confiar en alguien que me ha mentido durante años. Él dio un paso hacia mí, pero lo detuve levantando la mano. No te atrevas, Antonio. No esta vez. Y entonces, antes de que pudiera responder, me giré y me fui.
No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme ahí. Caminé sin rumbo por el puerto, con las lágrimas cayendo sin control. No me importaba quién me viera, ni qué pensarían los extraños. Sentía como si todo mi mundo se hubiera desmoronado en un solo día. ¿Cómo era posible que alguien con quien había compartido mi vida pudiera ocultar tanto? Me senté en un banco frente al mar, tratando de calmarme, pero mi mente iba a 1000 por hora. Recordaba cada detalle de nuestra relación, las risas, los viajes cortos, las promesas que ahora me parecían vacías. ¿Cuántas de esas cosas habían sido reales? Saqué mi móvil del bolso y marqué el número de mi amiga Lola, porque necesitaba desahogarme. Pero antes de que ella pudiera contestar, un mensaje de texto entró en mi teléfono. Era de Antonio. Carmen, sé que ahora no quieres escucharme, pero hay algo que necesito que sepas. Por favor, vuelve al puerto. Estoy en el yate, y esto no puede esperar. Lo borré de inmediato. ¿De verdad esperaba que volviera después de todo? ¡Qué cara más dura! Pero el problema era que, por mucho que lo negara, una parte de mí quería respuestas. No para perdonarlo, sino para entender. Respiré hondo y decidí que no iba a ser él quien tuviera la última palabra. Así que me levanté, me sequé las lágrimas y regresé al muelle con la cabeza en alto. Si Antonio quería hablar, tendría que hacerlo a mi manera. Cuando llegué al yate, él estaba esperando en la cubierta. No había rastro de la mujer, ni de su sonrisa habitual. Su rostro reflejaba una mezcla de agotamiento y algo que casi parecía miedo. ¿Qué quieres, Antonio? Le dije desde el muelle, con los brazos cruzados. Él me miró en silencio durante unos segundos, y luego, como si le costara un mundo, dijo: Quiero darte lo que mereces. Lo miré, confundida. ¿De qué hablas? No quiero que pienses que todo ha sido una mentira, Carmen. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo hacer algo por ti. Y antes de que pudiera decir nada, sacó un sobre del bolsillo y me lo tendió. ¿Qué es esto? Pregunté, desconfiada. Ábrelo. Lo tomé con manos temblorosas, abrí el sobre, y casi se me cayó al suelo. Era un cheque. Un cheque por 500.000 euros. Levanté la mirada, atónita. ¿Qué significa esto? Es tuyo. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi cabeza daba vueltas, tratando de entender qué estaba pasando. Me quedé allí, en medio del muelle, con el cheque en la mano, sintiéndome como si estuviera en una película de esas donde todo parece surrealista. 500.000 euros. ¿Era una especie de disculpa? ¿Un intento de comprar mi perdón? ¿Y qué se supone que haga con esto, Antonio? Le solté, mi voz cargada de incredulidad. Él suspiró, claramente agotado. Carmen, no puedo arreglar lo que hice. Pero quiero que tengas algo que te ayude a seguir adelante. Algo que te permita empezar de nuevo, sin mí, si es lo que decides. Lo miré fijamente, buscando alguna trampa, algún truco oculto. Pero parecía sincero. O al menos, tan sincero como alguien que ha construido su vida sobre mentiras puede ser. ¿Y tú crees que el dinero va a solucionar algo? Pregunté, agitando el cheque frente a él. No lo sé, admitió, con los hombros caídos. Pero es lo único que puedo darte ahora. Quise gritarle, lanzarle el cheque a la cara, decirle que no quería nada de él. Pero la verdad es que estaba agotada. Había pasado semanas preocupándome por cómo iba a pagar las facturas, por qué Antonio no respondía a mis mensajes, por si estaba viva o muerta. Y ahora tenía en mis manos una solución, una puerta de escape. ¿De dónde salió este dinero, Antonio? Pregunté, dudando. Es limpio, Carmen. Te lo prometo. Una parte de mis ahorros personales. No tienes que preocuparte por nada. Quise creerle, pero aún sentía un nudo en el estómago. ¿Y qué esperas que haga? ¿Que tome esto y simplemente me olvide de todo? No espero nada, Carmen. Es tu decisión. Pero por favor, no rechaces esto solo por orgullo.
Lo miré por última vez antes de girarme y caminar de vuelta al puerto, el cheque apretado en mi mano. No tenía idea de qué iba a hacer con él. Parte de mí quería romperlo en 1000 pedazos. Otra parte, la más práctica, sabía que ese dinero podía cambiarlo todo. Esa noche no dormí. Me senté en la mesa de la cocina, con el cheque frente a mí y 1000 preguntas en la cabeza. ¿Era esto un regalo o una trampa? ¿Aceptar el dinero significaba perdonarlo, de alguna manera? ¿Podía siquiera mirarme al espejo si lo hacía? Pero lo más importante, ¿qué haría ahora con mi vida? La mañana siguiente me desperté con el sonido del camión de la basura, mi cabeza aún dando vueltas por todo lo que había pasado. El cheque seguía en la mesa, como un recordatorio constante de la bomba que había caído sobre mi vida. No podía quedarme así, paralizada. Cogí mi móvil y llamé a Lola. Lola, necesito tu consejo. Pero, por favor, no me juzgues. Cuando le conté todo, desde el yate hasta el cheque, al principio se quedó en silencio, algo raro en ella. Pero luego soltó. Mira, Carmen, yo no soy nadie para decirte qué hacer, pero si ese idiota te hizo pasar todo esto y ahora te ofrece algo que puede cambiarte la vida, no seas tonta. Usa ese dinero. No por él, sino por ti. Sus palabras se quedaron conmigo durante todo el día. No quería que mi decisión dependiera de Antonio, pero ¿y si podía usar esto para rehacer mi vida? Algo más grande que simplemente sobrevivir. Por la tarde, fui al banco. No sé si esperaba que alguien me parara o me dijera que el cheque no era válido, pero no pasó nada. Lo deposité en mi cuenta, y en un instante me convertí en alguien que tenía $500,000. El primer sentimiento fue alivio, una sensación casi abrumadora de que podía respirar por primera vez en años. Pero después llegó el miedo. Ahora tenía dinero, sí, pero ¿qué hacía con él? No quería gastarlo sin sentido, ni mucho menos desperdiciarlo. Esa misma noche, me senté con una libreta y empecé a hacer una lista. Cosas que siempre había querido hacer, lugares que quería visitar, sueños que había enterrado bajo años de trabajo y rutina. La primera decisión fue fácil, dejar el trabajo en el bar. Escribí mi carta de renuncia esa misma noche y la entregué al día siguiente. Mi jefe, sorprendido, no dijo nada cuando le conté que había decidido buscar nuevos horizontes. Pero la verdadera pregunta seguía siendo, ¿y ahora qué? ¿Qué haría con esta nueva libertad? Esa respuesta llegó de una forma que no esperaba. ¿Quieres saber qué giro tomó mi vida después de dejarlo todo atrás? Aquí es donde las cosas empiezan a cambiar de verdad. Después de dejar mi trabajo, decidí darme un respiro. Tomé algo de ese dinero y reservé un billete de tren para ir a Valencia. No tenía un plan concreto, pero necesitaba salir de Sevilla, alejarme de los recuerdos, y Valencia me parecía lo suficientemente lejos como para empezar de nuevo, al menos por unos días. Llegué un viernes por la tarde, con una pequeña maleta y la sensación de que algo en mi vida tenía que cambiar. Caminé por las calles del casco antiguo, me perdí en los mercados, y terminé en una pequeña cafetería en la playa de la Malvarrosa. Ahí fue donde conocí a Manuel. Estaba sentado en la mesa de al lado, con una laptop abierta y un café ya frío. Tenía pinta de ser uno de esos tipos que trabajan desde cualquier lado, con una camisa medio arrugada y gafas que parecían demasiado caras para su look casual. Cuando me senté, me saludó con una sonrisa y un hola suave, y, por alguna razón, me encontré devolviéndole la sonrisa. Al rato, cuando le pedí al camarero que me recomendara algo del menú, Manuel intervino. La tarta de almendra es la mejor. Créeme, he probado todas. No sé por qué, pero esa simple frase me hizo reír. Terminamos hablando, primero del café, luego de Valencia, y después de nuestras vidas. Era fácil hablar con él, como si no estuviera intentando impresionarme ni ocultarme nada. Cuando le conté que había dejado mi trabajo y que estaba en Valencia para pensar en mi vida, me miró con curiosidad, pero no con juicio. A veces, lo mejor que puedes hacer es empezar de cero, dijo, con una tranquilidad que me desarmó. Pasamos horas hablando, y cuando la noche cayó, me invitó a dar un paseo por la playa. Caminamos descalzos, con las olas rozando nuestros pies, y en algún momento me di cuenta de que no había pensado en Antonio en todo el día.
Manuel no era perfecto. Tenía sus rarezas, sus propias historias complicadas. Pero en ese momento, representaba algo que no había tenido en años: libertad, honestidad, y la posibilidad de algo nuevo. Al día siguiente, me invitó a un mercadillo, y luego a un concierto pequeño en un bar local. Cada minuto con él era un recordatorio de que había más en la vida que el pasado que había dejado atrás. Pero claro, mi vida nunca es tan sencilla. Cuando pensaba que estaba empezando a encontrar un poco de paz, recibí una llamada inesperada que volvió a poner todo patas arriba. Estaba en una terraza con Manuel, disfrutando de un vermut al sol, cuando sonó mi móvil. Miré la pantalla y vi un número desconocido. Pensé en ignorarlo, pero algo me impulsó a contestar. Diga. Una voz seria, profesional, respondió al otro lado. ¿La señora Carmen López? Sí, soy yo. Llamo de parte del despacho de abogados Herrera y Asociados. Representamos al señor Antonio Gutiérrez. Sentí como mi estómago se hundía. ¿Qué demonios quería ahora? ¿Qué pasa? Dije, intentando sonar más tranquila de lo que estaba. Necesitamos que venga a Sevilla lo antes posible para discutir asuntos legales relacionados con su esposo. Es urgente. Ex esposo, corregí, automáticamente. La mujer ignoró mi comentario y continuó. Hay temas de patrimonio que requieren su atención. Por favor, confirme si puede venir mañana. Colgué sin darle una respuesta clara. Manuel, que había notado el cambio en mi expresión, me miró con preocupación. ¿Todo bien? Le expliqué lo que había pasado, aunque de manera breve. No quería arruinar el momento, pero esa llamada había despertado algo en mí. Rabia, curiosidad, tal vez un poco de miedo. ¿Qué crees que deberías hacer?, me preguntó, con esa calma que siempre parecía tener. Suspiré, mirando el horizonte. Parte de mí quería ignorarlo, seguir adelante y no volver a pensar en Antonio. Pero otra parte sabía que no podía dejar esto sin resolver. Al día siguiente, volví a Sevilla. Cuando llegué al despacho de abogados, me sentaron en una sala fría y minimalista. Frente a mí, un hombre con traje oscuro abrió una carpeta y empezó a hablar. Señora López, el señor Gutiérrez nos ha indicado que debemos transferirle todos los derechos sobre una propiedad en Marbella, además de un fondo de inversión que genera beneficios anuales considerables. Me quedé en shock. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? El abogado me miró con una expresión neutra. El señor Gutiérrez indicó que quería asegurarse de que usted estuviera completamente protegida financieramente. Esto es parte de su voluntad de enmendar cualquier error cometido durante su matrimonio. ¿Y dónde está él?, pregunté, con el corazón latiendo rápido. El abogado hizo una pausa antes de responder. No puedo dar detalles, pero puedo decirle que ha decidido retirarse temporalmente de la vida pública. ¿Retirarse temporalmente? ¿Qué significaba eso? ¿Huir? ¿Escapar de algo? Firmé los papeles casi en automático, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Salí del despacho con las llaves de una villa en Marbella y la sensación de que, por más que quisiera, Antonio nunca iba a desaparecer del todo de mi vida. Esa noche, mientras estaba de vuelta en mi apartamento, recibí un mensaje de un número desconocido. Sé que te dejé con demasiadas preguntas, pero esto es lo mejor para ti. Algún día lo entenderás. Cuida de ti misma, Carmen. Siempre te querré. Me quedé mirando el mensaje, sin saber si sentir alivio, rabia o tristeza. No podía creer que estaba en un tren camino a Marbella, esta vez con un propósito completamente diferente. Tenía en mis manos las llaves de una villa, una propiedad que ni siquiera sabía que existía hasta hace unos días. Decidí que era hora de ver con mis propios ojos que había dejado Antonio para mí, aunque todavía no entendía sus motivos. Cuando llegué a la dirección, me quedé sin palabras. La villa era impresionante, una casa blanca de estilo mediterráneo, con un gran portón de hierro forjado y palmeras que bordeaban la entrada. Era el tipo de lugar que nunca pensé que sería mío, algo sacado de una revista de lujo. Al entrar, el primer impacto fue el silencio. Todo estaba perfectamente cuidado, como si alguien hubiera estado esperando mi llegada. Había muebles modernos,
arte en las paredes, y en el salón una vista directa al mar. Pero lo que realmente me llamó la atención fue un sobre colocado cuidadosamente en la mesa de la cocina, con mi nombre escrito a mano. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta de Antonio. Asterisco Carmen. Si estás leyendo esto, significa que aceptaste lo que te ofrecí, y por eso estoy agradecido. Esta villa representa una parte de mi vida que siempre quise compartir contigo, pero no supe cómo hacerlo. Aquí es donde pasé algunos de mis mejores momentos y también mis peores. Espero que puedas hacer de este lugar algo tuyo, algo que te traiga paz. Sé que nunca podré borrar el daño que te hice, pero al menos quiero que tengas una oportunidad de ser feliz, lejos de mi sombra. Esta casa, como todo lo demás, es completamente tuya. Haz con ella lo que desees. Con cariño. Antonio. Asterisco. Me senté en la mesa, la carta todavía en mis manos, sin saber qué pensar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que Antonio no estaba tratando de controlarme, sino que estaba dejándome libre. Decidí quedarme unos días para explorar la villa y pensar en lo que haría a continuación. Cada rincón de la casa parecía guardar secretos, desde las fotos antiguas en un cajón hasta un pequeño diario escondido en el estudio. El diario, para mi sorpresa, no era de Antonio, sino de alguien más. Una mujer. Empecé a leerlo, y lo que descubrí cambió por completo mi perspectiva de quién era Antonio y por qué había hecho todo lo que hizo. El diario era pequeño, con una cubierta de cuero gastada. Lo abrí con cuidado, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo que no estaba destinada a saber. En la primera página había un nombre, Isabel Gutiérrez. El apellido me golpeó como un mazazo. Gutiérrez, como Antonio. ¿Era una hermana? ¿Una prima? Seguí leyendo. Enero de 2005. Antonio ha vuelto a casa después de meses en Madrid. Está cambiando. Ya no es el chico que conocí, pero dice que todo lo hace por nosotros. A veces lo creo. Otras veces no. La letra era elegante, cuidada, como si cada palabra hubiera sido escrita con intención. Página tras página, Isabel hablaba de su relación con Antonio. Pero no como hermana ni como prima. Era su esposa. Mi mente se quedó en blanco. Antonio había estado casado antes, y nunca me lo había dicho. Seguí leyendo, sintiendo como cada línea me revelaba un lado de él que no conocía. Isabel hablaba de la ambición de Antonio, de cómo había empezado con negocios pequeños y poco a poco se había metido en terrenos turbios. Hablaba de las noches que él pasaba fuera, de los secretos que guardaba, de las promesas rotas. Abril de 2007. Antonio dice que quiere empezar de nuevo. Me prometió que esta sería nuestra última mudanza, pero no sé si puedo creerle. Estoy cansada. A veces pienso que sería más fácil dejarlo todo atrás. Pero lo quiero. Siempre lo he querido. Había una última entrada, escrita en 2008. Era breve, apenas unas líneas, pero me dejó helada. Mayo de 2008. No puedo más. Antonio dice que todo estará bien, pero ya no creo en sus palabras. Voy a quedarme en Marbella un tiempo, lejos de todo esto. Espero que encuentre lo que busca, pero yo no puedo seguir siendo parte de esta vida. Cerré el diario, mi mente llena de preguntas. ¿Qué había pasado con Isabel? ¿Por qué nunca la mencionó? ¿Fue esta villa su refugio? ¿Su intento de escapar? Decidí investigar más. Encontré un cajón lleno de documentos en el estudio, escrituras, contratos, cartas viejas. Entre ellas, había una copia de un certificado de defunción. Isabel Gutiérrez había muerto en 2010, aparentemente en un accidente de tráfico. De repente, todo encajó. Antonio no solo me había mentido a mí, había estado huyendo de su pasado durante años. Y esta villa, este lugar lleno de recuerdos, era tanto un santuario como una carga para él. Me senté en el sofá, mirando al mar, tratando de asimilarlo todo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una extraña mezcla de empatía y tristeza por Antonio. No era un monstruo, pero tampoco era el hombre que pensé que conocía. Esa noche decidí algo importante.
Iba a vender la villa. No podía quedarme en un lugar lleno de fantasmas. Pero el dinero que obtuviera no lo usaría para mí. Abriría un refugio en Sevilla, un lugar donde mujeres como Isabel o como yo pudieran empezar de nuevo, sin sombras del pasado. No fue fácil. Pero poco a poco, me di cuenta de que este capítulo de mi vida no se trataba de Antonio, ni siquiera de Isabel. Se trataba de encontrar mi propia libertad, mi propia voz, y construir algo nuevo. Reflexión final. Si algo aprendí de todo esto, es que no importa cuántas mentiras te cuenten o cuántas veces te rompan el corazón, siempre tienes el poder de decidir qué hacer con las piezas. A veces, esas piezas pueden construir algo más fuerte de lo que imaginabas. ¿Y Antonio? Nunca volví a saber de él. Pero donde quiera que esté, espero que haya encontrado su paz, como yo encontré la mía. Para que las historias salgan más a menudo, suscríbete al canal y escribe tus impresiones en los comentarios.